Thank you. Dios les bendiga. Saludos. ¿Están contentos? En sus Biblias, Marcos capítulo 2. Marcos el capítulo 2 en sus Biblias. Un privilegio estar aquí con ustedes. Saludos desde Puerto Rico, la isla del encanto. Si algún día va a Puerto Rico, visítanos por favor. Estamos en Ceiba, a una hora de la capital. Y sería un privilegio tenerle con nosotros. Gracias, Pastor Gómez, por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes. Y también gracias al hermano Valencia y su clase escuela dominical por la canasta. Esta fue la primera vez que me ponen Snickers. Pusieron muchos Snickers. Y yo dije, ¿por qué pusieron tantos Snickers en mi canasta? Pero cuando abrí los stickers, eran cigarros cubanos. Amén. Y gracias, hermano Valencia, por ser de bendición. Son bromas, son bromas. Marcos capítulo 2. Y vamos a poner en pie para leer la palabra del Señor. Marcos capítulo 2. Versículos 1 hasta el 5. Y si me siguen ahí con la mirada y prestan atención, Marcos capítulo 2, verso 1 en adelante. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y lean conmigo el verso 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te doy por tu palabra y gracias por la bendición que me das de poder compartirla, predicarla, Señor. Usa a este siervo inútil. Hemos orado, hemos estudiado, hemos ayunado, Señor, pero todo sería en vano si no me ayudas ahora, Señor. Esconde a tu siervo detrás de tu cruz. Habla a los corazones, Señor, en el nombre de Cristo. Amén, amén. Gracias, mis hermanos. Pueden tomar asiento. Mientras leía este pasaje, habían muchas ideas para predicarles en esta mañana. Se fijan en el verso 1, comienza con Jesús y podía predicarles, ¿verdad?, acerca de Jesús. Me encanta hablar de él. En el verso 2, ahí habla acerca de que muchos se juntaron, ¿verdad? Y qué bendición cuando donde quiera que iba Jesús, muchos se acercaban a él y querían estar con él. También al final del verso dice, les predicaba la palabra. Qué importancia es, ¿verdad?, poder predicar la palabra de Dios. En el verso 3, tremendo mensaje. Mira al final ahí, dice que era cargado por 4. Increíble, 4 personas cargaron allí a este hombre paralítico. La Biblia no menciona sus nombres. Ellos no estaban buscando reconocimiento. El único propósito que ellos querían era llevar a ese paralítico a los pies del Señor Jesucristo. Es todo lo que querían. Podemos ver el verso 4 cuando descubrieron el techo y todo el esfuerzo, toda la determinación, ¿verdad? Todo lo que ellos hicieron, ¿verdad? Había mucha gente, pero ellos no pusieron excusas. Ellos se esforzaron, ellos no se quitaron, ellos fueron hasta rompieron hicieron una abertura en el techo y allí bajaron a ese paralítico para que el Señor Jesucristo lo sanara. Pudiéramos hablar del verso 5 donde dice al ver la fe de ellos. ¿Quiénes eran ellos? Los 4. Podemos hablar acerca de la fe cuando hablamos de este pasaje. Pero si me permiten unos minutitos, quisiera hablarles acerca del tema el valor de uno. El valor de uno. Fueron muchas las manos que trajeron este hombre a los pies de Cristo. A través de la Biblia vemos el valor de uno. En Mateo capítulo 18, versículo 10, vemos como un pastor tenía 100 ovejas, pero una se le descarrió. Y la Biblia enseña que ese pastor dejó las 99 y fue a buscar una oveja. Y cuando halló esa oveja, ¿verdad?, se regocijó porque esa oveja que andaba descarriada pudo volver al redil. Podemos ver el valor de uno en Lucas capítulo 15, cuando vemos la parábola de el hijo pródigo. Aunque se le llama la parábola del hijo pródigo, yo creo, mi opinión personal, se le debió haber llamado
el corazón, ¿verdad? O el amor incondicional de un padre. Y vemos como este hijo pródigo le pidió a su padre la herencia y fue y malgastó su herencia. Vivió una vida perdidamente, ¿verdad? Vivió la vida loca, como decía Ricky Martin, el puertorriqueño. Y malgastó todos sus bienes y tal vez era bien conocido y bien popular porque cuando llegaba a los lugares él pagaba y la gente emocionado porque tenían a alguien que le costeaba las cosas. Pero llegó el momento cuando ya no le quedaba nada. Y cuando no tenía nada, ¿dónde estaban sus amigos? No podía conseguir trabajo y se fue y consiguió un empleo. Estaba allí arrimado con los cerdos, apacentando a los cerdos. Pero un día dice la Biblia que recapacitó, volvió en sí y dijo: me levantaré, iré a la casa de mi padre. Y ese padre, cuando lo vio de lejos, dice la Biblia que se regocijó, fue movido a misericordia, fue corriendo a donde su hijo y le abrazó y mandó a buscar el becerro más gordo, mandó a buscar un anillo costoso y dijo: mi hijo estaba perdido, pero ha regresado. Gloria a Dios por el valor de uno, el valor de uno. Ese uno puede ser tu hijo, ¿verdad? A veces vemos a alguien se aparta y decimos: bueno, le pasó porque le fue malo, hay pecado en su vida. Pero déjame decirte, las cosas cambian cuando es tu hijo. Las cosas cambian cuando es tu hija. Y es bien importante que aprendas a reconocer el valor de uno. El valor de uno. Pienso en un misionero llamado David App. David App fue allá a un rancho en México, a un rancho allá en Matehuala. Y cuando llegó a ese lugar, para llegar desde la carretera principal hacia el rancho donde él evangelizaba y ganaba almas, era más o menos unos 30 minutos caminando. Y ese misionero por cada semana, por años, ahí visitando en ese rancho. Recuerdo cuando alcanzó la familia de mi esposa, me contaron que mi suegra tardó 15 años, lo está escuchando bien, 15 años, hasta que fue a la iglesia por primera vez. Ese misionero allí visitaba y ese misionero le decía: mira, vengan a la iglesia. Y siempre decía: no, somos católicos, aquí no nos molesten, vayan a otro lugar. Pero ese misionero cada semana allí visitando y allí visitando. ¿Por qué? Porque ese misionero reconocía el valor de uno. Para ese misionero un alma era bien valiosa. Oh, hermano, ¿reconoce usted el valor de uno? Esos niños de esa familia llegaron a la iglesia. Y un día una jovencita, Dios tocó su corazón. Y esa jovencita llegó a California. Y cuando llegó a California, llegó a una iglesia y un día fue un campamento de jóvenes allí en la iglesia Montecito, donde es el pastor Salazar. Y un día en un campamento de jóvenes, mientras estaban predicando, ella levantó su mano para ser salva. Y la esposa del pastor parada fue y se le acercó y le compartió el evangelio. Y esa jovencita ahora vino aquí a Hauser College, conoció a su siervo y nos casamos. Y ahora por años estamos sirviendo allá en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque un misionero reconoció el valor de uno. Una iglesia allá en Montecito conocía el valor de uno. Oh, mi hermano, le pregunto: ¿conoce usted el valor de uno? ¿Conoce usted cuánto vale un alma para el Señor Jesucristo? ¿Conoce usted el precio que Cristo pagó para alcanzar a una persona? Recuerdo una vez una maestra escuela dominical, se llamaba la señora Bethel. Ella estaba dando su clase cuando de repente vino un visitante. Ese visitante era introvertido, era callado, bien tímido. Pero llegó a su clase y su mamá lo traía de la mano. Él decía: aquí te traigo este niño a la clase. Ese niño tenía solamente 5 años, ese niño. Y cuando llegó a la clase, esa maestra lo miró y le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y el niño calladito, no hablaba, ni siquiera podía decir, era tan tímido que no decía su nombre. De repente la mamá dijo: él se llama Jackie. Jack se llama ese niño. Y la maestra dijo: pues te voy a llamar Jackie Boy Hiles. Y esa maestra de escuela dominical, quien comprendía el valor de uno, tomó a ese niño y en esa clase le dijo a ese niño: niños, quiero que sepa, aquí está Jackie Boy Hiles, nos visita por primera vez. Y le dijo a Jackie Boy Hiles: quiero que sepas que Jesucristo te ama.
Jesucristo te ama. Y Jackie Boy House le preguntó a la maestra: Missy, ¿usted cree que Dios me ama a mí, Jesús me ama a mí, así como ama a los demás niños? Esos niños tienen a papá en casa, tienen a su mamá en casa, esos niños tienen zapatos, tienen buena ropa, yo estoy aquí descalzo. Missy, ¿usted cree que Jesucristo me ama a mí? Y la maestra le dijo a ese niño: yo creo que es posible que Dios te ame a ti un poquito más. Y esa fue la primera vez que ese niño escuchó esas palabras: Jesucristo le ama. Jesus loves you. Cristo te ama. Y escúchame, ese niño creció y ustedes conocen la historia. Ese niño es el pastor Jack Hyles. Pastor que, ¿verdad?, Dios lo usó para pastorear aquí esta iglesia por muchos años. ¿Por qué? Porque había una maestra quien comprendía el valor de uno. El valor de uno. Le pregunto, ¿conoce usted el valor de uno? ¿Conoce usted cuánto vale esa alma para el Señor Jesucristo? Pienso en Lucas capítulo 23 y verso 39. Allí encontramos a Jesucristo cuando fue crucificado. A su derecha había un ladrón y a su izquierda habían ladrones, habían criminales. Y uno de ellos le dijo: Señor, si eres hijo de Dios, bájate de la cruz, bájanos a nosotros y creeremos. Sin embargo, el otro ladrón le dijo: ¿tú no ves que este hombre es inocente? ¿Tú no ves que este hombre no ha hecho nada malo, nada indebido? Este hombre no ha pecado. Tú y yo merecemos este castigo, pero este hombre no. Y ese otro ladrón le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Escúchame, Jesucristo conocía el valor de uno. Jesucristo sabía el valor de uno, que le dijo: hoy, desde hoy, estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque el Señor conocía, mis hermanos, conocía el valor de uno. Pienso en la Biblia, pienso en la reina Esther. La reina Esther, reina de Persia, ella era una huérfana. Sus padres judíos murieron. Fue criada por Mardoqueo. Sin embargo, en un momento difícil allí, dice la Biblia que saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, dice: una sola ley respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro. Pero sepa cristiano, que Esther conocía el valor de uno, el valor de uno. Y dice: y quién sabe, le dijo Mardoqueo, quién sabe si para esta hora has llegado al reino. ¿Y qué hizo Esther? Esther, dice, se levantó y fue. ¿Y qué dijo? Y si perezco, que perezca. ¿Por qué? Porque conocía el valor de uno. ¿Conoce usted el valor de uno, cristiano? ¿Conoce usted el valor de uno? Pastor, para esta hora Dios te ha puesto en tu lugar. Conoces el valor de uno. Pastor, no te detengas, no te quites, no te rajes, no te retractes, no te des por vencido, no tiren la toalla, no te des por vencido, pastor, porque para esta hora, en el 2024, Dios te ha puesto en este lugar, Dios te ha puesto en esa ciudad. Es tiempo que conozcas el valor de uno. El valor de uno. Un famoso escritor, autor, estaba un día escribiendo, y mientras escribía cerca de la orilla del mar. De repente miraba hacia lo lejos y vio a un niño y pensaba que estaba tirando algo al mar, pero no sabía qué era. De repente fue y se acercó, y el niño estaba tirando al mar estrellas de mar. Y el hombre le dijo: ¿qué estás haciendo perdiendo el tiempo? Son miles y miles de estrellas de mar aquí en la orilla. ¿Qué haces perdiendo el tiempo? ¿No las vas a poder rescatar todas? Son muchas. Estás desperdiciando tu tiempo. Y ese niño tomó una estrella de mar y la levantó y le dijo al autor: quiero que sepas que a lo mejor sí son muchas, a lo mejor la multitud es grande, pero tú ves esta estrella de mar, la lanzó al mar. Para esa estrella de mar sí hace sentido lo que estoy haciendo. Y a lo mejor tu ciudad es grande, y sepa, Dios te puede usar para alcanzar tu ciudad para Cristo. Pero es importante que comprendas y entiendas el valor de uno. ¿Cuánto vale uno para usted? ¿Cuál es el valor de uno para usted? En Lucas capítulo 17, verso 11 en adelante, encontramos la historia allí de los 10 leprosos. Los 10 se le acercaron al Señor Jesucristo. Pero: Señor, ten misericordia de nosotros, sánanos. ¿Y qué les dijo Jesús? Id,
mostraos a los sacerdotes en el verso 14. Y la Biblia dice, hermanos, que mientras iban, fueron limpiados. Fueron limpiados. No, recuerden, hermanos, que Jesucristo es omnisciente, todo lo sabe, ¿verdad que sí? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Le dijo después, ese hombre que fue, esos que fueron sanos, solamente uno volvió para atrás. Uno regresó para darle gloria. Uno regresó para agradecerle al Señor. Y Cristo dijo, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Pero ¿qué pasó? Aunque eran 10 y 9 no volvieron, pero había uno que volvió. Pero para Cristo el valor de uno es bien importante. ¿Cuánto vale uno para usted? Pienso en la historia de Esteban en el capítulo 7. Esteban, el primer diácono de la iglesia, primera iglesia bautista allí de Jerusalén. Eso está en el griego, usted no va a entender eso. Pero sepa, hermano, ahí estaba Esteban. Cuando pienso en la historia de Esteban, hermanos, yo hubiese querido que la historia fuera un poco diferente. Yo hubiese querido, ¿verdad?, que Dios lo rescatara como hizo con Daniel y como hizo con los jóvenes hebreos. Hubiese querido que lo rescataran. Sin embargo, hermanos, no fue así. Ustedes recuerdan que allí Esteban fue apedreado por la causa de Cristo y allí murió, dio su vida por el Señor. Pero en el próximo capítulo 8, la Biblia dice que Saulo consentía en su muerte. Y sepa, hermanos, que aunque Esteban murió, Esteban conocía el valor de uno. Esteban conocía el valor de uno. Y sepa, mi hermano, ustedes conocen la historia. Saulo, mientras iba camino a Damasco, tuvo esa visión celestial y le dijo, mira, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dijo, ¿quién eres, Señor? Saulo sabía quién era. ¿Me está escuchando? Saulo sabía a quién le estaba hablando. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Y usted conoce la historia cómo Dios usó a Saulo, cambió su nombre a Pablo, trastornó el mundo entero. ¿Por qué? Por el valor de uno. Lo que Dios puede hacer con uno. El valor de uno, cristiano. Pienso en Daniel. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Solamente uno se paró por Cristo. Pero gloria a Dios, el valor de uno. Pienso en José, allí en Génesis. Sus hermanos lo vendieron. Alguien tal vez sin mucho valor. La gente, sus hermanos lo miraban y le tenían odio, tenían envidia. Pero gloria al Señor, Dios tenía un plan. Dios sabía que venían 7 años de hambre. Dios sabía que las vacas iban a estar gordas. Y necesitaba diseñar un plan para salvar al mundo entero. ¿Y qué hizo? Levantó a un joven llamado José. Y ustedes conocen la historia cómo José fue sacado de la cárcel, fue puesto allí como gobernador, segundo en mando. ¿Todo por qué? El valor de uno. El valor de uno, lo que Dios puede hacer con uno. Pienso en Juan capítulo 6. Hay un joven, un muchacho. La Biblia no dice su edad, pero le llaman muchacho. Jóvenes, tal vez tenía 12 años. Pero ese joven, aunque era un jovencito, escúchame, jóvenes, ese joven conocía el valor de uno. Ese joven, cuando habían multitudes, tal vez habían 30,000 personas allí. La Biblia dice que habían 5,000 hombres, ¿verdad que sí? Y si eran 5,000 hombres, tenían una esposa, ya son 10,000, ¿verdad? Y si eran mexicanos, cada uno tenía 5, 6, 7 hijos, ¿verdad? So, fácilmente habían 30,000, ¿verdad que sí, hermanos? Pero de las multitudes que ven allí, solamente un joven, tenía 5 peces y 2 panes. Y cuando Cristo pidió para darle de comer a las personas, los discípulos fueron a buscar. No había McDonald's en aquel tiempo, no había Burger King, no había nada de eso. Y dijeron, aquí solamente hay un muchacho. Pero ¿qué es esto entre tantos? Cristo tomó los panes, Cristo tomó los peces y dio gracias, dice la Biblia, y multiplicó todo. Y glorias al Señor, todos se llenaron, todos comieron, todos fueron saciados. Pero todo fue por un joven. Un joven. ¿Conoce usted el valor de uno? Pienso en el pastor Elmer Fernández. Cuando fue a nuestra casa allá en Chicago y tocó la puerta de nuestra casa y entró allí y pudo hablar con mi mamá y le habló de Cristo, y mi mamá fue salva ese día, vino a la iglesia, fue bautizada, Dios cambió su vida. Gloria a Dios que el pastor Fernández conocía el valor de uno. ¿Conoce usted el valor de uno? Pienso en la hermana Rafaela Parada cuando ganó a mi esposa para Cristo. Ella conocía el valor de uno.
Pienso en John Wilkerson cuando fue allí a visitar a mi hermano, le habló de Cristo, mi hermano fue salvo y este pasado domingo mi hermano de sangre fue bautizado porque un ganador de almas, John Wilkerson, conocía el valor de uno. Podemos estar aquí por horas y horas hablando. Pienso en el buen samaritano, quien se encontró un hombre en la calle medio muerto, vino el sacerdote, lo vio, siguió de largo. Vino el levita y cuando lo vio, siguió de largo. Pero vino un samaritano, quien conocía el valor de uno. Y cuando el samaritano lo vio, dice la Biblia que se acercó a él, vendó sus heridas, lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó al mesón, sacó 2 denarios y le dijo: cuídamele, cuídamele. Y si algo gastes de más, cuando yo regrese, te lo pagaré. Gloria a Dios por un samaritano que conocía el valor de uno. ¿Conoce usted el valor de uno? Se cuenta la historia en Marcos capítulo 14, una mujer quien tomó un perfume de nardo puro. Escuchen esto, iglesia. Ese perfume pudo haber sido vendido por 300 denarios. Por si no sabía lo que son 300 denarios, estamos hablando de un año entero de trabajo. Y todo con el propósito de enjugarle los pies a nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien me está escuchando aquí? Esa mujer conocía el valor de uno. El valor de uno. Una vez le preguntaron al pastor Hiles, él estaba aquí y había una sección de preguntas y respuestas. Yo en aquel tiempo me sentaba allí en el balcón y le preguntaron al pastor Hiles, ¿cómo usted construyó la primera iglesia bautista de aquí de Hammond, Indiana? Y el pastor House contestó: yo no construí esta iglesia, la construyó el Señor. Dios construyó la iglesia. Amén. Pero luego dijo esto. Él dijo: yo encontré a una persona que necesitaba ayuda y ayudé a esa persona. Y esa persona tenía un amigo que necesitaba ayuda y fui y ayudé a esa persona. Y luego esa otra persona tenía otro amigo que necesitaba ayuda y fui y ayudé a esa persona. Y luego esa persona tenía un amigo que necesitaba ayuda y le ayudé. Y luego esa persona tenía un amigo y le ayudé. Y así me puse a ayudar a las personas. Una persona aquí, una persona allá, una persona aquí, una persona allá. Y luego dijo: y ahora tenemos miles de personas que vienen cada domingo a la iglesia. ¿Para qué? Para buscar ayuda. Pastor, ¿por qué Dios no está bendiciéndome? Me dice: consiga a alguien que necesita ayuda y ayuda a esa persona. Si solamente comprendieras el valor de uno. Pastor House decía: aquel que predica a corazones quebrantados nunca carecerá por una congregación. He who preaches to broken hearts will never want for a congregation. Oh, mi hermano, ¿conoces el valor de uno en esta mañana? ¿Conoces el valor de uno? Pudiera hablarte por horas, dándote historias de la Biblia acerca del valor de uno. Pero si me permites, hermanos, quisiera darte 3 áreas que son de gran valor para el Señor, de gran valor para Dios, para que comprendas, hermanos, para que Dios nos ayude a todos a comprender, a entender el valor de uno. El valor de uno. Para entender el valor de uno, escúcheme, necesitas valorar aquellas cosas que Dios valora. Valorar aquellas cosas que Dios valora. Escuchen esto: Dios no valora las cosas que tú valoras. Las cosas que tú y yo valoramos son temporeras. Las cosas que Dios valora son eternas. ¿Ve? Tú y yo valoramos el dinero. Y hay gente que valora tanto el dinero. Y hay gente que son tan pobres que lo único que tienen es dinero. Y no hay nada malo con tener dinero, pero sí es malo cuando el dinero te tiene a ti. Muchos tienen dinero, pero no tienen la fe para darlo. ¿Por qué? Porque no conocen el valor de uno. Tú y yo valoramos cosas que son temporeras. Tú y yo valoramos las riquezas. Tú y yo valoramos las posesiones. Tú y yo valoramos los títulos, los estudios.
Tú y yo valoramos nuestras metas, nuestros sueños, nuestra fama, nuestro reconocimiento. Tú y yo valoramos el materialismo. Tú y yo valoramos nuestro trabajo. Pero Dios no valora esas cosas, mi hermano. Cristo dijo: haced tesoros en el cielo, donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. ¿Cuáles son aquellas cosas que debemos valorar? Número 1, vaya conmigo a Hechos capítulo 20, corran. Hechos capítulo 20, por favor. ¿Cuáles son aquellas cosas que el Señor valora? Hechos capítulo 20, miren el verso número 28. Hechos 20, verso 28. Cuando lo consigan, digan amén. Hechos capítulo 20, verso 28. ¿Cuáles son aquellas cosas que Dios valora? Ayer se predicó mucho acerca de esto, hermanos. Yo no voy a cambiar el mensaje que Dios tenía porque se predicó ayer, ¿verdad? Gloria a Dios por esos tremendos mensajes. Pero ¿cuáles son aquellas cosas que Dios valora? Míralo ahí, miren el verso 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Oye, pastor, eso es otro título para pastor. Está el pastor, está el obispo y está el anciano, ¿verdad? También está el ángel, refiriéndose al pastor. Pero dice, por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Miren esto: para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó, dice la Biblia, la ganó por su propia sangre. Esa palabra ganó se traduce a la palabra compró. Cristo compró la iglesia con su sangre. Sepa, mi hermano, que la iglesia tiene gran valor para el Señor Jesucristo. Le pregunto, ¿cuánto valoras tú la iglesia? ¿Cuánto valoras tú la iglesia? Le pregunto, ¿estás diezmando a tu iglesia? ¿Cuánto valoras tu iglesia? Es increíble. Cristo compró la iglesia con su sangre, pero nosotros no la valoramos, ni siquiera diezmamos. Ni siquiera somos fieles a nuestra iglesia. Se cuenta la historia de un perrito que fue encontrado por un maestro, un profesor de universidad. Ese maestro, cuando lo encontró, lo quería regalar, pero se quedó con él. Ese perrito, escuchen bien, seguía a su amo, a su maestro, todos los días hacia la vía del tren, porque se iba a trabajar el profesor. Y así hacía todos los días. Después de un año, ese maestro, ese profesor murió. Y al morir ese profesor, el perro seguía buscando a su amo allí en la estación del tren. Y así hacía todos los días con la esperanza de que algún día su amo iba a regresar. Él no sabía que su amo había muerto, pero por 9 años, 9 meses y 15 días, ese perro que se llamaba Hachi iba a la estación del tren para esperar a su amo. Fielmente. Era un perro leal. Qué triste, qué vergüenza que un perro sea más leal a su amo. Qué pena, qué vergüenza que un perro sea más fiel a su amo que lo que usted y yo somos fieles y somos leales a nuestro Dios. Qué pena. Si queremos comprender el valor de uno, tenemos que valorizar aquellas cosas que Dios valora. Y sepa, mi hermano, que Dios valora a su iglesia. La valora tanto que la compró con su sangre. ¿Eres fiel a la iglesia? Pero yo no voy a la iglesia porque me queda lejos. No, tú no vas a la iglesia porque te queda lejos. El problema no es que estás lejos de la iglesia. El problema es que estás lejos de Dios. Alguien me dijo una vez: pastor, yo no voy a la iglesia porque hay muchos hipócritas. Yo le dije: ¿de verdad? Pues tampoco vayas a Walmart, ahí hay muchos hipócritas. Tampoco vayas al supermercado, eso está lleno de hipócritas. Tampoco vayas a trabajar, en el trabajo hay muchos hipócritas. Donde quiera hay hipócritas. Vayamos a la iglesia, mi hermano. ¿Le eres fiel a tu iglesia? ¿Sirves a Dios en tu iglesia? ¿Estás diezmando a la iglesia? Le pregunto, ¿qué has sacrificado por tu iglesia? ¿Qué valor tú le das a la iglesia? ¿Qué valor? ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a alguien a tu iglesia?
Estás viniendo a los cultos por la mañana, por la tarde, por la noche, a los programas de la iglesia, a las conferencias, a la escuela dominical, que muchos cristianos ni siquiera van a la escuela dominical. ¿Alguien me está escuchando aquí? ¿Por qué? Porque no comprendemos, mi hermano, el valor de uno. ¿Estás orando por tu iglesia? ¿Comprendes el valor? Hey, ¿qué clase de iglesia sería tu iglesia si cada hermano fuera como usted? ¿Qué iglesia tendrías? Dame una pregunta. ¿Cuántos de ustedes, sean sinceros, cuántos de ustedes les gustaría ver que su iglesia crezca? ¿Puedo ver su mano? ¿Sabía usted que usted es la iglesia? Si usted no crece, la iglesia no va a crecer. Para que la iglesia crezca, usted necesita crecer. Usted necesita hacer más. Usted necesita servir más a Dios. Usted necesita orar más. Usted necesita crecer más. Porque usted y yo somos la iglesia. Oh, que Dios nos ayude. Le preguntaron a alguien una vez, ¿cuál es el lugar más seguro de todo el mundo? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es el lugar más seguro? Escuchen esto. De todas las muertes que ocurren en el mundo entero, el 20% de las muertes ocurren en vehículos y en carros. De todas las muertes que ocurren en el mundo entero, 17% de todas las muertes ocurren en casa. La gente muere en su casa. De todas las muertes en el mundo entero, 16% mueren en aviones, en trenes y en barcos. El 14% de todas las muertes ocurren en las aceras, en las calles. Gente muere atropellada y gente muere asesinada y en las calles. Del 33% que nos falta, 32% de todas las muertes ocurren en los hospitales. Por eso, hermanos, cuando yo voy al hospital, entro y salgo seguida, hermanos. Hermanos, 32% mueren ahí. Escuchen esto. Del otro 1% que nos falta, solamente el 0.001% mueren en la iglesia. So, damas y caballeros, interesante. Venga a la iglesia. Es el lugar más seguro. Dwight Moody decía que venir a la iglesia es como el carbón. Usted coge el carbón y lo pone con el resto del carbón y se mantiene caliente. Pero usted separa ese carbón del resto del carbón y ese carbón se apaga. Cristiano, venga a la iglesia. ¿Cuáles son aquellas cosas que Dios valora? Número 1, Él valora la iglesia. Número 2, miren el Salmo 138. Miren las cosas que Dios valora. Salmo 138 en sus Biblias, por favor. ¿Qué valor tú le das a uno? Salmo 38, miren el verso 2, por favor. Dice la Biblia, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Miren esto, porque has engrandecido tu nombre. Dice, y tu palabra sobre todas las cosas. En la versión inglés dice, thou hast magnified thy word above all thy name. So, el nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre. Pero Dios engrandeció su palabra sobre todas las cosas. Aún sobre su propio nombre. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios valora su palabra. Escuchen lo que voy a decir, hermanos. Por favor, escuchen. Yo creo, hermanos, hermanos, que pronto, Dios quiera que no, ojalá yo esté mal, pero yo creo que pronto nos van a quitar la Biblia. No, usted me está mirando diciendo, pastor, eso nunca va a pasar. Yo te puedo decir ahora mismo 10, 15, 20 cosas que Pastor House nos predicaba y nos decían que iba a pasar y nosotros decíamos, no, eso nunca va a pasar. Por ejemplo, ¿quién iba a pensar que nuestro país iba a legalizar matrimonios entre dos hombres? ¿Quién iba a pensar eso? ¿Quién iba a pensar que aquí iban a legislar matrimonios entre dos mujeres? Escuchen esta. ¿Quién iba a pensar que íbamos a legalizar la marihuana? ¿Alguien me escucha? ¿Quién iba a pensar que íbamos a legalizar el aborto? Hermano, ¿me está escuchando? Ya hay países, hermano, ya hay países que la gente escribe la Biblia en servilletas. Y sepa, mi hermano,
Cuando ese día llegue, la única Biblia que vas a tener es la Biblia que tienes grabada en tu corazón. Y sepa, hermanos, Dios valora la Biblia. Dios valora su... Y déjame decirte algo, hermanos. La palabra Biblia quiere decir libro, el libro. Amén. Yo le amo en Cristo y yo respeto todo lo que usted haga en su iglesia. No vine a ofenderle en nada. Pero en nuestras iglesias en Puerto Rico, yo no pongo versículos en la pantalla. No lo hago, hermanos, porque la gente se acostumbra a ver los versículos en la pantalla y no traen la Biblia a la iglesia. ¿Alguien me escucha? Hoy en día ustedes jóvenes que vienen a la iglesia y tu Biblia está aquí. ¿Por qué? Porque te avergüenzas de cargar la Biblia. La Biblia es palabra de Dios. La Biblia contiene la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la condena de los pecadores, la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos son puros, sus decisiones son inmutables, sus historias son verdad. Léela para ser sabio, créela para estar seguro, practícala para ser santo. Ella contiene luz para dirigirte, alimento para sostenerte, consuelo para animarte. La Biblia es el mapa del viajero, es el compás del piloto, es el bastón del peregrino, es la espada del soldado. En ella el paraíso es restaurada, el cielo es abierto y el infierno es mostrado. Cristo es su tema principal, nuestro bien es su diseño y la gloria de Dios su fin. La Biblia debe llenar la memoria, debe regir el corazón y debe guiar vuestros pies. Léela lentamente, frecuentemente y en oración. Es una mina de riquezas, es un paraíso de gloria y es un río de placer. Te es dada en vida, será abierta en el juicio y por siempre será recordada. Ella envuelve la más alta responsabilidad, recompensará la labor más grande y condenará a todo aquel que menosprecie sus sagrados contenidos. ¿Cuánto valora usted la Biblia? ¿Cuánto valora usted la palabra de Dios? Es triste, cristianos están a veces semanas y no han tocado la Biblia. ¿Qué estás haciendo con la palabra de Dios? Pastor House siempre decía esto: Dios hará contigo según tú hagas con su palabra. Tú quieres saber qué Dios va a hacer contigo, pregúntese qué estás haciendo con la palabra. Dios valora su palabra. Dios la valora tanto que exaltó su palabra aún sobre su propio nombre. La palabra de Dios es viva, tiene vida, es dinamita, tiene poder, es como una espada de dos filos. La palabra de Dios penetra, parte el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y aún diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es como la nieve que desciende, que no vuelve atrás vacía. ¿Qué estás haciendo, cristiano, con la palabra de Dios? ¿La ignoras? ¿Crees la Biblia? Cristiano, métase de lleno en la Biblia. Métase de lleno en la palabra de Dios. Cristo dijo: santifícalos en tu verdad. Dice: tu palabra es verdad. ¿Qué está haciendo usted con la palabra de Dios? ¿Conoce usted el valor de uno? ¿Qué valor tiene uno para usted? Número 3, la última. Para comprender el valor de uno, tienes que valorar aquellas cosas que Dios valora. ¿Cuáles son las cosas que Dios valora? ¿Cuáles son aquellas cosas? Dios valora su iglesia, valora su palabra. Puede decirle muchas más, no hay tiempo, pero Dios valora la gran comisión. Mateo capítulo 28, por favor. ¿Qué valor tú le das a la gran comisión? ¿Qué valor tú le das a las almas perdidas? Aquellos 4 hombres movieron montañas porque querían llevar a uno a los pies de Cristo. Ellos conocían, mi hermano, el valor de uno. Miren a Mateo 28, verso 18. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, todo poder me es dado. Déjame decirte que, hermanos, Dios es infinito. Dios no tiene límite. El poder de Dios. Hoy, 20 de marzo del año 2024, quiero que sepa que el poder de Dios todavía está disponible. ¿Ve? Y Pastor House siempre decía: cada día, cada mañana, ruégale a Dios, suplícale a Dios que te dé 3 cosas: que te dé poder, que te dé amor y que te dé sabiduría. Pero dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, miren esto: id. ¿Sabía usted que el mandamiento más difícil en la Biblia para obedecer
contiene solamente 2 letras? ¿Lo sabía? El mandamiento más difícil para un cristiano obedecer tiene 2 letras. Id. Id. En inglés, go. Go. Id. ¿Id qué? Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Escúcheme, la gran comisión tiene gran valor para nuestro Dios. ¿Qué valor usted le da a la gran comisión? Escúcheme. La gran comisión no es una sugerencia. No le llamamos la gran sugerencia, le llamamos la gran comisión. No es una opción, no le llamamos la gran opción, no le llamamos la gran proposición, no es una gran insinuación, no es una indirecta, no fue una propuesta, tampoco fue una equivocación, tampoco fue una moción que Dios dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer una reunión de negocios y vamos a preguntar ¿a cuántos quieren ganar almas? A ver, aquí, ¿ok? ¿Quién hace una moción de que nuestra iglesia sea una iglesia ganadora de almas? ¿Quién la secunda? Todos a favor digan amén, todos los que se oponen digan que no. No, hermanos, la gran comisión no es una moción, la gran comisión es un mandamiento de Dios para ser obedecida. La única alternativa para no ser ganadores de almas, la única alternativa para no cumplir con la gran comisión es desobediencia. Es la única opción, es la única alternativa. Oh, mis hermanos, es importante que valoremos aquellas cosas que Dios valora, y Él valora la gran comisión. Hermanos, en Juan capítulo 3, verso 14 en adelante, ¿verdad? Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Más el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Oh mi hermano, ¿cuánto valora usted el valor de uno? ¿Cuánto valora usted las almas perdidas? Por eso es que en el tiempo de ganar almas no venimos. Muchos no vienen. Una vez el pastor House aquí en una predicación, él dijo, te voy a decir cómo está cada iglesia. Y le dijo, ¿cuántos van en tu iglesia? ¿Cuántos ganan almas? Él dijo, 10. Pues tu iglesia está corriendo 100. ¿Cuántos ganan? 20, pues tu iglesia con 200. ¿Cuántos ganan alma en tu iglesia? 15, pues tu iglesia tiene 150. Y así, hermanos, fue uno por uno. Y hermanos, la pudo acertar en todas. ¿Alguien me está escuchando, iglesia? ¿Por qué? Porque no valoramos aquellas cosas que Dios valora. Pero pastor, el pecado abunda. Claro que sí, estamos en el 2024, el pecado abunda. Pero mis hermanos, más abunda la gracia de Dios. Pero pastor, el mundo está perdido. Claro que sí, el mundo está perdido. Pero Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pastor, el mundo perece. Claro que sí, el mundo perece. Pero Dios no quiere que ninguna perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Se cuenta la historia de un presidente. Gracias a Dios que este presidente conocía el valor de uno. Su secretario de defensa le trajo 3 cartas. Esas 3 cartas eran de 3 soldados que habían muerto. Cuando el presidente vio esas cartas, dijo, ok, las quería filmar y enviárselas a la mamá, pero el secretario dijo, hay algo muy en común con esas cartas. Y es que esas cartas, las 3 cartas, van dirigidas a la misma madre. Y el presidente dijo, ¿cómo va a ser? Una madre, 3 hijos murieron. ¿Cómo se le va a llevar esa noticia a esa madre? Y le preguntó, ¿acaso no tiene más hijos? Sí, le queda un hijo más.
Pero ese hijo también es militar y también está en la Segunda Guerra Mundial. Está ahí presente Eisenhower. Está en guerra. El presidente dijo, tenemos que hacer algo para buscar a ese soldado. El presidente dijo, yo no quiero causarle más dolor a esa madre. El presidente dio la orden a su secretario de defensa que formara un bando ahí de fuerzas especiales. Mandaron 8 soldados, lo mejor de lo mejor, la crema de la crema. Y esos 8 soldados fueron en busca de ese otro soldado. El único soldado que le quedaba a su madre. Ese soldado se llamaba el Private Ryan. Finalmente los 8 soldados llegaron al lugar donde estaba ese soldado Ryan. Y mientras lo traían a tierra segura, uno a uno, esos soldados murieron y dieron su vida para rescatar a un soldado llamado Private Ryan. Después, hermanos, cuando cuando llegaron casi al lugar donde Ryan iba a estar seguro, quedaba un soldado y dispararon a ese soldado. Y ese soldado, antes de morir, le dijo 2 palabras a Private Ryan. Le dijo, 8 soldados dieron su vida por ti. 8 soldados murieron por ti. Le dijo, earn it, en inglés, earn it. Le dijo, gánatelo. Y ese soldado Ryan, cada año él iba y él visitaba las tumbas. Allí en el cementerio Arlington, en Washington, visitaba las tumbas de esos soldados que dieron su vida para que él pudiera vivir. Todo por un presidente, escúcheme, un presidente que entendía el valor de uno. Él dijo, no quiero causarle más dolor a esta madre. Y mandó esos 8 hombres, quienes murieron, quienes también comprendían el valor de uno. Y rescataron a ese soldado. Escuchen esto. Yo conozco también a alguien quien conoce el valor de uno. Pero este es diferente, este es un rey. Emma, este es un rey de reyes. Este es un señor de señores. No sé si recuerdan a Isaías cuando Dios le dijo a Isaías, ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Isaías miró por todas partes, no había nadie, dijo, heme aquí, envíame a mí. Estoy seguro que Cristo estaba en el cielo y el Padre dijo, ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? El mundo está perdido. ¿Quién irá? ¿Quién irá? Estoy seguro que Cristo dijo, heme aquí, envíame a mí. Y Cristo dejó su trono en gloria, un rey, dejó todo. Vino aquí a este mundo, nació de una virgen, vivió una vida perfecta, nunca conoció pecado. Cuando tenía 33 años, escuchen, él estaba allí en el huerto de Getsemaní y vinieron y lo arrestaron. Sin ser un pecador, sin ser un criminal, lo arrestaron allí. Y luego lo llevaron al Monte Calvario. Y en el Monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y gloria a Dios que Jesucristo conocía el valor de uno. Porque Cristo pudo abrir su boca y 12 legiones de ángeles hubiesen bajado y lo bajaban de esa cruz, mataban a todos los soldados y lo adoraban a él. Pero Cristo conocía el valor de uno. Y Cristo se mantuvo en la cruz. Mi capítulo favorito en la Biblia es Isaías 53. Dice allí, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová, subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida por los pecadores. Oh, mi hermano, que Dios nos ayude, a mirar este mundo como Dios lo mira, que Dios nos ayude a mirar y ver el valor de uno. Termino con esto. Seré la Biblia. Hace unos años atrás estaba aquí en la graduación en Howes College, aniversario 50 de Howes College. Estaba predicando el doctor Johnny Pope, y en su mensaje, mientras predicaba, él hizo una frase que usó una ilustración de que él predicaba, y en una conferencia de jóvenes, dice que había muchos jóvenes, y cuando él predicó, dio su corazón, hizo la invitación, y cuando hizo la invitación, él dice que un puñito de jóvenes, unos cuantos jóvenes, a lo mejor 6 o 7 jóvenes, pasaron al frente para rendir sus vidas a servir a Dios tiempo completo. Una hermana de su iglesia le dijo: wow, pastor, hacía tiempo que yo no veía eso. Decía: pastor, qué bendición es ver que una vez más Dios está llamando a jóvenes. Qué bendición es ver que una vez más Dios está llamando a hombres para que les sirvan tiempo completo. Qué bendición es ver eso, pastor. El pastor Pope le dijo a esa hermana: Dios no es el problema. Dios siempre ha estado llamando. Dios siempre está llamando. El problema es que jóvenes, hermanos, hermanas, no están respondiendo al llamado de Dios. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque todavía no han comprendido, no han entendido el valor de uno. El valor de uno. ¿Cuánto vale uno para usted? ¿Qué valor tú le das a una alma perdida? Que Dios nos ayude. El valor de uno. Padre Santo, gracias por